Muy bien, empezamos la tercera unidad con un par de temas. El primero va a ser energía potencial, que está ampliamente relacionado con trabajo. Tal cual, en cuanto a definición de ecuación es esto, o sea, simplemente es delta U igual a menos W. A lo que voy, los trabajos, bueno, el trabajo que se estuvo calculando en la unidad anterior, simplemente le cambian el signo negativo y pues ya, tienen lo que es la energía potencial. Así como lo vimos en la unidad anterior, va a depender ciertamente de lo que es la localización de un cuerpo, ¿no? O sea, ya veíamos que había trabajo gravitacional, si había un cambio de altura, había un trabajo asociado a un resorte, si había una compresión o un estiramiento. Va a haber varias restricciones. Primero, está definido en base a un incremento. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber una energía potencial absoluta, simplemente va a haber una energía potencial referenciada con respecto a un cierto punto de referencia. Y les decía ya un poquito en base a lo que mencioné al principio, de función de la posición. Al haber varios tipos de trabajos y fuerzas, pues va a haber varios tipos de energías potenciales. Ok, ahora, importante, nos vamos a fundamentar en lo que les comentabas acerca de que la energía potencial depende de la posición, porque en el hecho de que si mi punto inicial y mi punto final, haciendo alusión a que ese análisis lo venimos haciendo desde la unidad anterior, si esos puntos coinciden, se dice que tengo una integral, ¿qué? Una integral cíclica, recordando la definición más completa de trabajo. ¿Qué implica? Lo que les decía aquí, no tengo un ciclo cerrado, coinciden en el punto inicial y punto final. ¿Y qué es lo que yo esperaría? Que si eso pasa, la energía no cambie. Es decir, delta U sea cero y por lo tanto mi integral va a ser cero. Cuando las fuerzas cumplen con esa consideración, cuando cumplen con esta parte que se le está pidiendo que sea satisfactoria, se dice que son fuerzas conservativas. Puntualmente, las tres fuerzas que estuvimos analizando en la unidad anterior y en sí un poquito en el curso, es la fuerza gravitacional, que les digo es conservativa. Si algo lo tienen en un punto bajo y sube y luego regresa al mismo punto, la suma de ambos trabajos va a ser cero. ¿Qué pasa con el resorte? Igualmente, si tienen un resorte, lo llevan a una posición y luego lo regresan, igualmente se va a cancelar, pero no así con la fricción. Sí recuerdo por ahí, creo que fue el último problema de los que estuvimos viendo, la fricción la llevaban en una dirección o en otra, siempre era negativa, entonces al hacer la suma de eso no iba a ser cero. Por lo tanto, solamente va a haber qué potencial asociado a la fuerza gravitacional y potencial asociado a la fuerza del resorte. Correcto. Esta ya la habíamos desarrollado cuando vimos lo de trabajo, planteamos lo que era la fuerza gravitacional. Nada más que les digo, ahora con energía potencial, desarrollamos la integral. Y bueno, llegamos a la expresión ya más o menos conocida, ¿no? Típicamente esta sí es muy famosa, el término MGH. Súper importante porque les había comentado, esos puntos inicial y final son arbitrarios. Y aquí sí podíamos definir, porque de repente en trabajo se nos preguntaba el trabajo en ir de tal a tal punto. En este caso, no siempre. El punto inicial lo definimos de manera un poquito arbitraria y lo que les sugeriría es eso, que pongan el punto más bajo como el punto de cero, ¿cómo se llama? El punto de referencia. Es mi punto de energía potencial gravitacional cero. A partir de ahí, todo lo que suba va a tener energía potencial positiva. Se puede hablar de pérdida o ganancia de energía o igual, energía potencial positiva o negativa, pero el término es un poquito más confuso. Les digo, eso se analiza sobre todo en la parte de trabajo. Aquí la manera más sencilla es lo que les planteo. Simplemente para esta energía potencial gravitacional, el punto más bajo es el punto de cero, energía potencial gravitacional, y todo lo que tenga altura ganó o tiene una energía potencial gravitacional positiva, ¿no? O sea, si gana altura, gana energía. Pierde altura, pierde energía
gravitacional. ¿Qué hay de la de resorte? Pues algo también ya bastante similar, lo que habíamos analizado un poquito en la unidad anterior. Y bueno, llegamos a esta expresión. Ahora tenemos un medio de k, x final al cuadrado, menos un medio de k, x inicial al cuadrado. E importante, así como en trabajo, esas posiciones que son, esa xy y esa xf, no es la longitud completa del resorte, es cuánto está estirado o cuánto está comprimido. Es decir, siempre hay una medida de referencia que es la llamada longitud de reposo. En algunos casos ocurre que se tenga que la posición inicial es precisamente la del reposo, entonces se puede tener algo de este estilo. Esta formulación es interesante porque si tengo de inicio al resorte sin estirar ni comprimir, ¿qué es lo que ocurre? Si yo estaba en la posición de reposo y lo comprima o lo estire, es decir, con X positiva o negativa, eso se eleva al cuadrado. ¿Qué implica eso? Que cada que comprima o estire un resorte, se va a almacenar energía. Es un poquito de las interpretaciones de energía potencial. Muy bien. Continuando con el tema, hablando ya de lo que vamos a emplear como herramienta para resolución de problemas, tenemos lo que es la conservación de la energía. Tal cual. Pues ahí está la definición. Les digo, pero es una definición más hacia otro tipo de conceptos, ¿no? Recordando, simplemente ya habíamos planteado lo que era la energía cinética anteriormente. Es una energía sencilla, en mi opinión, porque si algo tiene velocidad, tiene energía. Y en el caso de energía potencial, voy a tener dos casos: energía potencial gravitacional, MGH, y energía potencial del resorte, un medio de k x al cuadrado. Les decía, aquí hay ciertas restricciones con respecto a la altura inicial, que dijimos que iba a ser cero, en el punto más bajo iba a ser el de cero de energía potencial, y aquí partíamos de que el resorte no estaba comprimido. Es un caso que se cumple seguido, pero no siempre. Aquí nada más tengan cuidado. Ahora, mediante el teorema de trabajo y energía, tengo una relación entre energía cinética y trabajo. Y a su vez, la definición que veíamos anteriormente define energía potencial e igualmente trabajo. Entonces, lo que hago es que quitarme un poquito el intermediario. Nada más importante, para tener el trabajo total en la ecuación del lado derecho, ¿qué debe de pasar? Que pues igualmente voy a considerar todas las energías potenciales que pudiera haber. Ok, sustituyo una ecuación en la otra, quitando, les decía, la parte de trabajo y quedándome solamente con energía. Recordar que los deltas siempre van a ser final menos inicial. Y ojo que en el lado izquierdo tenía un signo menos, eso hace que aquí quede inicial menos final. Agrupo todo lo que tiene inicial del lado izquierdo, todo lo que tiene final del lado derecho, y en ambos casos quedó a U y quedó K. A ese nuevo ente físico le vamos a llamar ¿qué? Simplemente energía o energía mecánica total. 3 barras, recuerden, es más pesado, es más fuerte que una igualdad y se conoce como definición. Por tanto, pues tal cual, si reescribo la ecuación, simplemente me dice que la energía inicial es igual a la energía final. He visto de otra manera, arreglando la ecuación, me dice esto, ¿no? Delta E es igual a cero. Es la ley de la conservación de la energía mecánica total. Algo bien importante de esta ecuación, ojo, para que nosotros pudiéramos plantear la ecuación de la energía potencial, tuvimos que tener o satisfacer una condición, y es cuál, que se debe cumplir si hay solamente fuerzas conservativas. Puntualmente, de las fuerzas que hemos visto en el curso, pues tal cual, la única que no es conservativa es la fricción. Entonces, si se quisieran poner elegantiosos, pues podrían decir, mira, esto cumple si hay fuerzas conservativas, ¿no? Pero es así como que el término apantallante, ¿no? En palabras un poquito menos coloquiales, básicamente esta se cumple si no hay fricción, ¿sí? Si hubiera algún término disipativo, ¿qué es lo que ocurre? Pues se utilizaría la otra herramienta, ¿no? Lo que es el teorema de trabajo y energía.
Si se fijan, la gran mayoría de los problemas, al menos algún inciso de los que veíamos en la unidad anterior, tenían algún término de fricción, ¿sí? En este caso no. Al no haber fricción, podemos utilizar el teorema de trabajo y energía. Puntualmente, aunque trabajo y energía son entes físicos escalares, es decir, son un poquito más sencillos que los vectores, trabajo todavía tiene un poquito pues tiene algunos buscapiés en el caso de los signos, ya lo vieron, pero energía no, se me hace un poquito más sencillo si definimos bien los puntos iniciales y finales, ¿no? Ok, puntualmente, tomen nota de esto, ¿no? Si bien la ecuación anterior era la que les decía, miren, esta es la ley, no es la que se va a utilizar. Puntualmente, la que vamos a estar trabajando va a ser esta. Así como en la unidad anterior planteamos o partíamos de plantear el teorema, en esta unidad vamos a plantear que básicamente esta ecuación, KI más UI, que sería energía cinética más potencial, igual a que KF más UF, lo mismo, pero en la parte final. Y esto igualmente ya se mencionó, pero vale la pena recalcarlo, ¿no? La K, energía cinética, tal cual, el término creo que aquí, bueno, el que más resalto es el de velocidad, lo mencionábamos ya. Si hay velocidad, va a existir energía cinética. Correcto. ¿Qué onda con las energías? La energía potencial. Si hay una altura referenciada, va a haber una energía, si hay una H, digamos, una altura referenciada con respecto a algún cierto punto más bajo, va a haber una energía potencial gravitacional. Y en el caso de un resorte, este también es un poco más sencillo. Si tienes un resorte ya sea estirado o comprimido, va a haber una energía potencial asociada al mismo, ¿no? Básicamente son tres posibles términos los que vamos a encontrar. Ok, ahora, ¿cómo voy a encontrar o cómo voy a definir esos puntos inicial y final? Son puntos, les decía, arbitrarios. La sugerencia, el punto inicial es más o menos trivialón, es pues donde el problema comienza, ¿no? O sea, típicamente les van a decir, un objeto parte de o se deja caer etcétera. O sea, típicamente va a ser nuestro punto inicial. ¿Y qué me hace un poquito confirmar? Ah, pues típicamente son puntos donde conozco que dígase alguna velocidad, dígase alguna altura o alguna posición alguna compresión de algún resorte. Y el punto final, sea algunos datos, o sea, no estamos en la oscuridad total, pero esta es la parte importante. Además, se me pide calcular algo, ¿sí? Dígase, otra vez, compresión de un resorte, altura a la que se llegó, velocidad o rapidez con la que se tiene. Sí, esta diapositiva que está aquí en pantalla es fundamental, ¿sí? Va a ser mucho del planteamiento que vamos a hacer para resolver problemas, que es la parte que nos interesa, ¿no? Digamos, ya les presenté gran parte de la teoría, pero puntualmente, ¿qué es lo que me va a interesar? Pues básicamente esta ecuación que es la que voy a aplicar y ahí les dejo los datos para analizar.